¿Qué tal amigos y amigas de PZ Ahora? Un gusto saludarlos desde el Distrito de la Amistad en Pérez Celedón. Hoy hemos venido a darle una cobertura especial al conflicto que se vive en el territorio indígena China Quichá entre indígenas y no indígenas. Hoy los vecinos da un ultimátum al gobierno de la República para que se manifieste con lo que está sucediendo en este lugar. Hemos preparado un material, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a vecinos y también a indígenas en una cobertura total exclusiva de PZ Ahora para que usted entienda qué es lo que está sucediendo en el Distrito de la Amistad en Pérez Celedón. Con una proclama social y caravana pacífica, vecinos de la Amistad de Pérez Celedón dieron un ultimátum al gobierno de la República para solicitar ayuda en el conflicto que se vive en China Quichá. Venimos en pos de que el gobierno de la República cumpla con los derechos que todos y cada uno de ustedes y de nosotros como ciudadanos de este país tenemos. Aquí se han violentado derechos fundamentales, como el derecho a la posesión, como el derecho al trabajo digno, como el derecho a tener paz y tranquilidad que la hemos perdido en este lindo pueblo. Aquí no es una lucha de indígenas contra no indígenas, sino es una lucha contra el gobierno de la República para que de una vez por todas ponga un alto a toda esta injusticia que se está cometiendo. Se viene por años ya hablando del establecimiento de un territorio indígena que por ley lo está, pero no lo hacen cumplir. Se les dice a los propietarios que tienen que salir y que son propietarios de mala fe y se violenta el derecho a la posesión que por años lo han tenido. Y no solo eso, son propietarios que tienen títulos de propiedad, que tienen sus planos, que pagan sus impuestos, que todo lo tienen a derecho y aún así se les dice que son de mala fe. Creo que esto, y por eso me uní a esta causa, creo que es una causa justa, que no debe ser de esa forma. Si bien es cierto, hay leyes, hay derechos internacionales y nacionales, hay una ley indígena que se tiene que hacer valer, pero no a costa de otros que no deben y que no fueron los que se metieron en este enredo. Los gobiernos, no solo este gobierno, los gobiernos antiguos, desde 1977, vienen haciendo enredos y más enredos y vienen haciendo derogaciones, vienen haciendo decretos y todo lo dejan asolapado y cuando llegan a actuar actúan de esta manera. Mala fe le llaman, pero mala fe le digo yo a ustedes, señores del gobierno. Ustedes están actuando de mala fe, queriendo violentar los derechos de unos para beneficiar a otros y eso no se vale. Se debe de una manera igualitaria, que todos tengan los mismos derechos. Tanto derecho tienen los señores indígenas de esta zona, que se les ha dicho que tienen un territorio que aún no ha sido constituido, porque un decreto no está por encima de una ley, y aquí lo que se ha hecho es un decreto y no una ley. Señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica. Señor Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad. Señor Jeffrey Montoya Rodríguez, alcalde de Pérez Celedón. Señora Catalina Crespo Sancho, defensora de los habitantes. Señor Luis Almagro Leme, secretario general de la OEA. Señor representante residente de Naciones Unidas en Costa Rica, licenciado Hermes González Álvarez, presidente. Señor licenciado Adrián Valverde, director ejecutivo Fundeprode, Derechos Humanos Costa Rica y coordinadora nacional de Derechos Humanos. Reciban un cordial saludo y el mejor de los deseos en sus funciones. Por medio de la presente, los aquí firmantes al amparo del artículo 1 de nuestra Carta Magna, todos ciudadanos multiétnicos y pluriculturales, en vista de los violentos acontecimientos que se viven en los territorios indígenas de los cantones de Buenos Aires, Pérez Celedón, Guatuso y otros, nos dirigimos a su persona con la intención de entregar formal ultimátum y solicitud de cese a la violación de derechos fundamentales contenidos en el marco normativo nacional y derechos humanos internacionales reconocidos. Las razones que nos mueven como un bloque nacional contra el racismo y la discriminación se fundamentan en los siguientes hechos.
Número 1. Que células político-indígenas patrocinadas, asesoradas y promovidas por ONGs nacionales e internacionales han venido implantando ideologías impulsadas por pseudo líderes indígenas en los territorios, llevando a que terceros procedan a las invasiones de propiedades ocupadas por personas indígenas de etnias distintas a la suya, a propiedades ocupadas por personas consideradas no indígenas que tienen tierras ocupadas desde antes del establecimiento de la ley indígena. Número 2. Que esos grupos invasores están integrados por indígenas mestizos, nicaragüenses e incluso no indígenas, que tales acciones violatorias no cuentan con el consentimiento de los pueblos indígenas. Número 3. Que tales invasiones generan odio, racismo, discriminación, corrompen la sana convivencia y el buen vivir de los territorios indígenas, violentan los derechos constitucionales, la ley indígena y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Número 4. Que los pueblos indígenas, en más de un 85%, rechazan las invasiones, el racismo, la discriminación, el apartheid cultural y las violaciones a las normas jurídicas. Número 5. La Constitución política reconoce los derechos fundamentales de todos los costarricenses por igual. Número 6. Que la tortura emocional, el traslado forzado, los actos de violencia, el racismo y la discriminación que enfrentamos día con día nos ha llevado a buscar el auxilio de las autoridades, y las fiscalías judiciales nos han indicado que no existe normativa para judicializar a los indígenas que realicen este tipo de acciones. 7. Que ante la falta de normativa la costumbre se convierte en ley. Número 8. Que con el afán de establecer un orden social y el fiel cumplimiento de lo establecido en el Convenio Internacional 169 de la OIT en materia de procedimiento para que los pueblos indígenas puedan fijar su destino por medio de procesos consultivos, le solicitamos lo siguiente: ejecutar de manera inmediata las medidas cautelares y de desalojo de terceros emitidas por las instancias judiciales, mismas que, al no haber sido aplicadas, permiten que se esté violentando los derechos de posesión, propiedad indígena o libre tránsito de aquellos que gozan de la protección de derechos fundamentales y humanos. Incidir para que sea retirado el proyecto 2245-6 presentado por la diputada Nilsen Pérez y que pretende modificar la ley indígena 6172. Todo por cuanto la retroactividad de la ley no está permitida en la Constitución política, y las pretensiones por modificar el artículo 5 de la ley 6172 sería un grave accidente jurídico. Que si en el plazo de 2 semanas nuestras solicitudes no han sido atendidas y ante la incapacidad del Estado costarricense para resolver lo anterior expuesto, estaremos invocando el derecho consuetudinario y procederemos a resolver nuestros asuntos internos de la forma que nuestros ancestros indígenas los resolvían. Exhortamos a sus excelencias a que atiendan de manera pronta y cumplida sus responsabilidades contenidas en los artículos 2, 3, 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y puedan a su vez incidir de manera positiva en la búsqueda de una solución pacífica y apegada a la legalidad. Pero ¿qué está sucediendo en el territorio indígena? Desde ahí Efraín y Doris nos explican qué está pasando. Don Efraín,
Empecemos contándole a la gente que no sabe, que no tiene idea, qué es Chinaquichá. Sí, sí, muy buenos días, ¿verdad? De aquí desde el territorio indígena Chinaquichá. Como lo dijo el compañero, mi nombre es Efraín Fernández Zúñiga, un recuperador y aquí vivo en el territorio, ¿verdad? Represento también a mi comunidad y también mi comunidad me representa, somos un grupo unido, digamos. Y bueno, Chinaquichá es un territorio indígena, ¿verdad? Que creo que además mucha gente lo sabe, pero se hacen de que no, y le dicen que no es un territorio y sabemos antemano, ante la ley, que esto de Chinaquichá es un territorio y siempre desde el 2001 de que se restableció, ¿verdad? Es territorio indígena. Y aquí yo creo que las leyes son claras y dice que el territorio es solamente y meramente de los indígenas, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos aquí y hoy estamos en el territorio y defendiendo los derechos del territorio y derecho que tenemos nosotros como indígenas, ¿verdad? El territorio indígena fue derogado en el 82. Creo que esto desde el 37 fue reconocido como un lote baldío en territorio indígena, ¿verdad? Y ya en el 57 ya fue también establecido como territorio y en el 82 se derogó, se quita, digamos, del mapa diciendo que no era territorio. Y entonces desde ahí se ha venido en la lucha, ¿verdad? Y otra vez en las luchas el gobierno nos vuelve a restablecer, ¿verdad? En el 2001 nos restablece el territorio, pero ya no la intención que era antes y nos ponen 1100 hectáreas. Y eso es la 1100 hectáreas la que hoy estamos en la lucha, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno en el 2001 restableciéndolo como territorio por un decreto, sin embargo, solamente en palabras y en papel, porque lo que había como territorio no estaba en manos del indígena, estaba en manos del no indígena, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se siguió luchando y se siguió buscando la forma de que el gobierno nos entregara las tierras como ya estaba, pero sin embargo no hubo respuesta hasta que lo tuvimos que, como la estamos haciendo, la toma por nuestro propio derecho y recuperando y sabemos que es nuestro territorio y tenemos que hacerla valer porque el gobierno no la va a hacer por nosotros. Entonces, eso ha sido el reclamo continuamente hacia el Efraín, en eso consiste, la gente fuera del territorio no conoce y escucha hablar del conflicto de Chinaquichá. Eso que usted nos acaba de explicar es el conflicto, ¿verdad? Ustedes están recuperando las tierras que ancestralmente les pertenecen. Sí, ancestralmente las tierras nos pertenecen y creo que es el territorio y entonces eso es lo que estamos reclamando y luchando, ¿verdad? Y gente de afuera se malinforman, ¿verdad? De ellos no saber, yo creo que como hablan de derecho, yo creo que Costa Rica, ¿verdad? Es un país de derecho y yo siempre me pregunto, entonces si Costa Rica es un país de derecho y si vamos a defender un país de derecho, pero que el indígena no tiene ese derecho, digamos, ¿cómo ven el indígena, digamos? Si hablamos de un país de derecho, entonces ¿a dónde queda el derecho del indígena? Porque yo creo que de que somos humanamente y vivimos en Costa Rica también tenemos el derecho. Entonces hoy los rumores que se oyen es que le están quitando las tierras al no indígena, pero entonces en el 82, en esos años, entre el 90, ¿quién se preguntó qué va a ser del pueblo indígena Chinaquichá? Si son humanos también, ¿a dónde quedaron el derecho de ellos? ¿A dónde quedó el derecho del territorio indígena Chinaquichá en esos años? Entonces el gobierno, ni diferentes instituciones como la municipalidad y todo eso, nunca se preguntaron. El Chinaquichá fue derogado, ¿para dónde van a agarrar los indígenas? ¿O dónde están? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a ser del futuro? Mucha gente dice, pero es que Chinaquichá, los que nacen ahí no son nativos, no. Yo creo que Chinaquichá no lo cortaron de raíz, ¿verdad? Chinaquichá siempre dejó ese fruto dentro de la tierra y tal vez mucha gente dice, es que Chinaquichá son jóvenes, ¿cierto? Son muchos jóvenes, pero esos jóvenes hoy en día se levantaron y se cansaron de ver la injusticia y sabiendo que hay una ley ya escrita y nada más era de hacerla valer y creo que esa es la que estamos haciendo y no lo estamos haciendo porque queremos tener riquezas, no, lo que queremos es las tierras para cultivar, para trabajar y para reforestar y tener ese ambiente que muchos no lo ven con buenos ojos, porque dice que nosotros nada más lo queremos para encharrarlo, para verlo y esa es la idea. Efraín, yo escucho a los no indígenas y los escucho a ustedes y básicamente ustedes no tienen ningún problema entre ustedes. ¿Qué le parece el actuar
o qué le ha parecido el actual del gobierno de la República, que básicamente no les da una respuesta a ninguno de los dos lados? Sí, nosotros no tenemos, nosotros en Indígena no tenemos ningún problema. Y además nosotros como luchadores no tenemos, ni nosotros de parte de nosotros como indígenas, tampoco decimos que tenemos un problema con los usurpadores, porque sinceramente los usurpadores nosotros de nuestra propia parte no le hemos hecho ningún daño. Aquí la culpa es el gobierno, ¿verdad? Afuera usted oye ahorita en este conflicto que andan haciendo de que Chinaquichá anda diciendo a la gente, engañando a la gente, ¿verdad? Y utilizando, sin embargo, hasta algunos hermanos indígenas, pero la ley es muy clara, ¿verdad? Que el indígena, el mismo indígena no se puede sacar de sus propias tierras, digamos. Entonces, ellos andan diciendo cosas de que nosotros nos vamos, que se va a decretar y que se va a ampliar el territorio. Eso es una mentira. Eso es una mentira grande, porque ahorita nosotros, sin embargo, estamos luchando solo con las 1100 hectáreas, que ni tan siquiera eso el gobierno nos ha dado. Afuera no hay un decreto, no hay nada que ahorita diga que Chinaquichá se va a restablecer lo que en aquellos tiempos fueron ancestrales en nuestras tierras. No, eso es una mentira grandísima. Entonces, sí, como lo que andan diciendo ellos afuera, que nosotros estamos peleando entre nosotros mismos indígenas, la verdad que nosotros no somos. Si tal vez algunos se prestarán, de 4 se prestan 2, pero son usados, como yo siempre digo, son usados, tal vez le pasan un dinerito y ellos se venden para andar aparentando eso y de querer hacer de que el territorio está en conflicto, pero eso es una mentira, totalmente una mentira. Nosotros estamos luchando y eso no es un secreto y no lo tapamos con un dedo, ¿verdad? Que estamos luchando por la 1100 y eso por eso es lo que vamos a luchar y estamos luchando y vamos a permanecer en esa lucha. Doña Doris, ¿qué está sucediendo en Chinaquichá en este momento? Yo creo que el problema de muchos es creer que Chinaquichá tiene problema ahorita. Chinaquichá existe desde el 56, cuando fuimos creados por primera vez en un decreto ejecutivo como territorio indígena, en aquel momento 7000 hectáreas, derogado en el 82, restablecido en el 2001 por un decreto ejecutivo. Entonces, la mala información manipulada, que cree que Chinaquichá nació hace 3 años cuando empezó la lucha por nuestra madre tierra, esto no es así. Nuestra situación era de carencia total, lo que vivíamos como pueblo indígena, sensibilizados de todas las instituciones del gobierno. Entonces por eso sí se decidió, y no fue antojadizo de la noche a la mañana que Chinaquichá se metió en esta lucha de recuperación de tierra, sino desde el momento que se restableció Chinaquichá como territorio. Pasó casi 20 años y seguíamos en la misma cosa, simplemente en un papel, territorio indígena, pero en la realidad no teníamos ni el 10% de las tierras y las necesidades cada día eran grandes, mi gente tenía que emigrar, entonces se decidió en las recuperaciones de tierra. Y eso lo quieran llamar como lo quieran llamar, de usurpadores, ladrones, no. La ley es muy clara, tenemos leyes nacionales, internacionales que nos tutelan, simplemente estamos ejerciendo un derecho que nos corresponde, que el gobierno del Estado nos ha negado, y si aquí había que hacerlo, había que hacerlo. Y entendemos la problemática porque desde el momento que se hacen las recuperaciones de tierra se encienden otros temas que estaban ahí siempre han estado, pero que esto lo evidencia más porque aquí ya esto es donde tocamos grandes empresarios, donde hay intereses económicos y políticos. Si estamos viendo que ya llegó al Consejo Municipal con informaciones manipuladas, malintencionadas de personas, es la realidad. Eso es la realidad, que 1100 hectáreas es nuestro territorio, está restablecido en el 2001. Ese cuento de que queremos las otras, que lo que era 7000 hectáreas, simplemente son informaciones manipuladas por los finqueros que están dentro del territorio. ¿Por qué? Porque el 30 de mayo, don Miguel Vargas, uno que estaba trincherado ahí, saca un video y dice que el INDER le notifica que es poseedor de mala fe. El 4 de mayo ya tenemos el Consejo Municipal sesionando y con estos vecinos de Chinaquichá con una información sumamente manipulada. ¿Y qué eso encendió? Eso encendió que los demás finqueros se ven en las mismas condiciones que Miguel Vargas.
¿Por qué? Porque el INDER no es un proceso que el INDER se está inventando. Hace 3 años empezó el proceso de RTI, que hacen todo un proceso y le dicen al señor usted es poseedor de mala fe, no va a ser indemnizado. Porque así lo dice la ley. Se está cumpliendo lo que dice la ley. No es que a este gobierno se le está inventando, no, más bien nos tienen deudas históricas, que esto debió pasar y nosotros por ellos mismos, nosotros no teníamos que estar exponiendo nuestra vida. Aquí lo que pasamos nosotros es sumamente doloroso, psicológico, físicamente. Ver una marcha de esto que enciende una vez, porque ya hemos vivido momentos difíciles, como el 7 de marzo del 2020, que fuimos atacados, así lo reconoció el comisionado Miranda. O sea, fue un ataque directo al pueblo de Chinaquichá, porque estábamos en nuestras fincas recuperadas, y cuando nos dimos cuenta, este lugar aquí, había más de 150. Esa casita era diferente, lo quemaron, todo lo que había lo quemaron. Entonces, cuando se enciende algo así, nos pone a todo mundo, ver niños, ver señoras mayores, pero esto es la lucha que estamos haciendo. Y el único culpable aquí es el Estado, porque al Estado le corresponde solucionar ese problema. Nosotros estamos ejerciendo un derecho que por ley no nos corresponde. Que el gobierno no haya cumplido y que el no indígena tenga derecho, estamos en un país de derecho, lo entendemos, pero donde tiene que pelear sus cosas es en otra instancia. En otra instancia es donde tiene que pelear. Si cree que por violencia, por asustarnos, nos va a recuperar y que la ley se va a cambiar, pues están equivocados. O sea creo que en estas alturas del siglo XXI, que todavía se siga violentando los pueblos indígenas, los derechos indígenas, por gente, bueno, como los líderes de las iglesias, de la municipalidad, que digan que quieren una mesa de diálogo, y cuando van grupo, ya tienen su lado escogido. Y ni siquiera saben corresponder de la parte jurídica y legal, porque se vio totalmente desconocimiento, que ni un regidor, ni el síndico tenían argumento para defender. Porque aquí no le estamos pidiendo que esté a favor del territorio de Chinaquichá. Aquí lo que estamos diciendo es que sepan, cuando van a llamar o a alguien, sepan qué van a decir. Porque aquí cualquier palabra, cualquier cosa, puede hacer la balanza. Nosotros no estamos mendigando porque nosotros tenemos derechos. O sea, nosotros tenemos que mendigar, simplemente hacer de eso que se quema, que los indígenas están peleando entre indígenas, es mentira. Está 1100 hectáreas, y ¿sabe qué ha sido la clave del éxito aquí en Chinaquichá? Que estas 1100 hectáreas, todos los que vivimos estamos conscientes de que aquí estamos peleando un derecho, que aquí no estamos robando, que lo único que queremos es la tierra. Queremos trabajar, asegurar la seguridad alimentaria de nuestra familia. A nosotros, la gente dice, es que esos indígenas vagabundos, que para qué quieren tierra, que no sé qué, porque ellos tienen una visión diferente a lo de nosotros. Ven una tierra y se imagina vacas y no sé qué, un montón de cosas. Capitalismo. Nosotros queremos nuestra naturaleza. Esas fincas sin agua, esas tierras maltratadas, que más bien para nosotros es un doble trabajo, porque las cosas que queremos sembrar para comer, no sirve a veces, tenemos que esperar. Entonces, más bien deberíamos cobrar nosotros por todo el daño que le han hecho a la naturaleza. Eso es la problemática de Chinaquichá. La problemática de Chinaquichá es que algunos no quieren entender que aquí hay un derecho. No quieren entender que así lo dice la Constitución, así lo dice la ley indígena, así lo dicen los convenios internacionales, los tratados internacionales, que el Estado le haya faltado pantalones para haberlo arreglado de hace tiempo. Le ha faltado, y no voy a hablar de este gobierno, han sido todos los gobiernos que han pasado de turno, que no han cumplido con las leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. El pueblo está dividido, pero coinciden en que la participación del Ejecutivo ha sido nula en este conflicto. Precisamente desde el gobierno de la República dicen que el plan de tierras en Chinaquichá avanza en el marco de la legalidad. El viceministro de la Presidencia de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola, se trasladó este lunes a los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires para esclarecer dudas con respecto al proceso del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas. Desde el domingo nos hemos movilizado tanto a Pérez Celedón como a Buenos Aires para profundizar un poco en el marco de la legalidad, qué es el Plan RTI, el Plan de Recuperación de Tierras del INDER.
que trabaja siempre teniendo en cuenta los derechos de ambas partes, procurando un proceso imparcial para determinar si una finca de una persona no indígena en un territorio es o no indemnizable. En eso lo que queremos indudablemente es apegarnos al marco de la legalidad, pero sobre todo difundir información veraz. Y por eso queremos desmentir categóricamente que el gobierno de la República está impulsando un proyecto de ley o un decreto para modificar los linderos del territorio indígena de Chinaquichá. Las personas que participaron hoy de la proclama social dieron 2 semanas al gobierno de la República para que se pronuncie sobre esta situación.